En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos oración por todos los hermanos que han sido intervenidos quirúrgicamente, que pronto se recuperen. Pedimos al Señor que vayan en aumento en su salud y, por supuesto, una vez afuera del hospital, reflexionen todos sus pasos vitales hacia aprovechar un poco más su vida y a sus familias. Gracias, Señor, porque eres el dueño de la salud y por todos aquellos a quienes das una segunda oportunidad en esta tierra, que la sepamos aprovechar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, por este día maravilloso que nos regalas. Bendice a todos los que están en hospital o en sus hogares, reponiéndose de alguna intervención quirúrgica. Gracias por los médicos que con su ciencia nos salvan físicamente y tú nos rescatas nuestro espíritu. Bendito y alabado seas, Rey de Reyes, Todopoderoso. En Espíritu Canal te damos las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué? Pues ya estamos aquí en Espíritu Canal, no hay de otra. Gracias por estar con nosotros. Bendecidos todos. Empezamos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando a la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Pues este tema en el Evangelio de hoy es un tanto interesante como espinoso. Lo que implica el divorcio. El divorcio en el tiempo mosaico pues era algo real, pero era verdaderamente injusto porque solamente el hombre se podía divorciar. Y si la mujer no sabía hacer frijoles, por ejemplo, el Señor con un papelito le anotaba: aquí me divorcio de ti, y el momento en que la mujer tomaba el papel era un acta de divorcio real y efectiva. Jesús dijo: se les permitió esto por la dureza de su corazón, pero Él elevó el matrimonio a carácter de sacramento, a un sacerdocio que es renuncia y entrega. El matrimonio que debe ser respetado cabalmente, ¿verdad? Porque es un compromiso delante de Dios, no es un compromiso solo delante de los hombres. Por eso más vale pensarlo bien, darte cuenta con quién y cómo, para no dar el paso porque todos lo dan o simplemente sin conocimiento. Por eso es importante la formación de los que serán esposos, ¿verdad? Darse cuenta del paso que dan y hacia dónde se perfilan. El matrimonio, sabemos, es difícil, pero también es un llamado a la santidad. Es una vocación. Damos gracias al Señor porque hay muchos matrimonios santos y gracias a eso se pobla la tierra con hijos de Dios también evangelizados. Preguntando al Señor sobre estos asuntos, ¿verdad? El Señor dice: tengan cuidado porque aquel que se casa bien se divorcia, pues comete pecado contra la esposa, porque ambos, teniendo el sacramento, vamos a decirlo así, se ponen en ocasión de pecado si tienen otra pareja. Es importante reflexionar, observar y ver cada caso para poder decir en donde sí hubo matrimonio, en donde se sospecha de nulidad o en donde simplemente no puede haber otra relación porque ya hay un matrimonio. Vamos a vislumbrarlo, esto es profundamente, y en cada caso diferencias. Sin embargo, aquí, ¿verdad? En el Evangelio el Señor nos enseña que el matrimonio es muy importante, tan importante que Cristo Jesús lo eleva a sacramento. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, la misa dominical, un tesoro del que pocos cristianos disfrutan. Muchos son los católicos que van a misa solo por costumbre, porque han heredado esto de sus papás o de sus abuelitos. Además, con frecuencia hay pereza cuando se les exhorta a recibir una mejor preparación. Estas cosas hacen que quienes viven así el culto y particularmente la misa se priven de las riquezas de Dios.
Esas riquezas que Dios da cuando hay una verdadera apertura. La misa es una fiesta, una reunión familiar, una celebración en la que todos juntos como hermanos vamos al encuentro del Señor para relacionarnos con Él como nuestro Padre. En ella debe respirarse un ambiente de alegría y libertad, fruto de la resurrección de Cristo, que a la vez es el motivo de tal celebración. Por no tener conciencia de esto, muchos cristianos católicos viven en una situación espiritualmente pobre, teniendo frente a sí una gran riqueza a disposición. Conviene entonces que tomemos en cuenta las consideraciones que hace el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, número 14, donde dice: indica la forma en que se debe vivir todo acto litúrgico. La misa, desde luego, es uno de ellos. Para aprovechar al máximo todas sus riquezas, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a los fieles a una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Analicemos los 3 aspectos que llevan a la vivencia de una auténtica participación en el culto. Plena, es decir, la participación total del hombre, que su cuerpo, su pensamiento y su espíritu sea uno. En el número 19 de la Sacrosanctum Concilium dice que la participación debe ser interna y extensa, para lo cual el fiel requiere de la ayuda del pastor. No obstante, aquí tiene mucho que ver la disposición del fiel, su esfuerzo por ser uno de los celebrantes, activos, entrar en el ambiente festivo, cantar, contestar, haciendo a un lado sus preocupaciones y agobios mundanos. Si ponemos atención en este aspecto, es fácil romper con la monotonía de contestar solamente con la boca, para responder entonces con toda nuestra unidad a las aclamaciones, el canto, el salmo, las antífonas, etc. 2. Consciente, que el fiel que participa entienda lo que celebra y conozca el lenguaje de Dios que habla a través de los signos durante la celebración. Por ejemplo, saber el por qué dar el beso al altar, el sentido de la procesión, el significado de los colores litúrgicos del canto de la asamblea reunida, de cada aclamación, etc. Esto implica desde luego superar el hacer las cosas solo por costumbre y con pereza, de modo que se hace necesaria una buena evangelización. Cada fiel debería integrarse e interesarse por aprender más de su fe asistiendo a los grupos parroquiales y retiros, o por medio de talleres, videos, folletos, libros que ayuden a comprender mejor lo que se celebra. Así podría decir con la misma disposición que Samuel: háblame, Señor, que tu siervo te escucha. 1 Samuel 3:9. Agregando y entiende, es preciso, por tanto, estar atento a todo cuanto acontece en la celebración, sujetar la mente al espíritu para que la imaginación no desvaríe, poniendo más atención en ver qué color viene vestido el fulano, o si la muchacha o muchacho del color es guapo, etc. Solo así se puede uno ubicar, pues si vamos a participar en una fiesta hay que ir con el traje de fiesta. Mateo 22:12. Tanto espiritual como corporalmente limpios, vestidos como corresponde a quien va a dar culto a Dios, haciendo a un lado la informalidad o la vulgaridad, pants, shorts, delantales u otras prendas inconvenientes, hasta pijamas. Nadie asiste vestido hacia una fiesta importante. Finalmente, activa. Cuando la participación es así, el fiel no es un mero receptor pasivo, sino que está abierto a lo que viene de Dios y unido a sus hermanos que están en la asamblea, responde a Dios de manera plena y consciente, como ya se dijo. Esta participación activa no debe limitarse al momento de la celebración, sino que ha de prolongarse en el vivir de la sociedad, pues el cristiano debe estar activo para dar testimonio en el trabajo, en la universidad, en casa, con el vecino, etcétera, en el deporte, en todos ambientes. No únicamente en la celebración, pues esto sería una falsedad. Así, meditando los 3 aspectos sobre la participación que nos presenta Sacrosanctum Concilium, ya no podremos seguir siendo conformistas espiritualmente ni cristianos de segunda, entendiendo que la celebración de la misa se va a llenar de Dios. No nos limitaremos a asistir de cuerpo presente al culto y de mente ausente. La vivencia auténtica de la misma nos llevará a ser cristianos que influyen en la sociedad en que nos ha puesto Dios. Recuerden que a la misa vamos para alimentarnos de la palabra de Dios, para alimentarnos de su presencia eucarística, para comulgar y para hacer iglesia, pidiendo, intercediendo unos hermanos por otros. Esto es la iglesia en el tema de hoy. Señor Jesús. En Santos y Conversos hoy celebramos a Gerlando de Agrigento, obispo. Al obispo Gerlando se debe la reorganización de la diócesis de Agrigento después de la larga ocupación musulmana que duró desde el año 829 hasta el año 1086, nombrado primicerio de la Schola Cantorum de la iglesia de Mileto Catanzaro, del gran conde de Sicilia y Rugeiro I,
Después de la reconquista de Agrigento, de la ocupación árabe y del restablecimiento de la jerarquía eclesiástica en la isla, Gerlando fue nombrado del mismo conde obispo de la ciudad en el año 1088. Consagrado luego a Roma de Papa Urbano XI, la burbuja de la confirmación pontificia en el año de 1098 y su obra de reorganización de la comunidad cristiana de Agrigento, que contó a pocos cristianos después de la ocupación musulmana, lo llevó en 6 años a construir el episcopado y la catedral dedicados a la Virgen y a San Giacomo. Fortificó el castillo de Agrigento, nombre asumido por la ciudad en el año 1927, pero que entonces se llamaba Agrigenti, del nombre Gergent que le habían dado los árabes. Participó luego en el Congreso de Masara en el año 1098 y después en cuyo el conde Ruggiero I y los obispos de Sicilia llegaron a un acuerdo por el reparto de las décimas. Siempre a Gerlando es dado el mérito de haber bautizado y convertido al señor árabe Chamut, llamado luego Ruggiero Achmet. Gerlando murió el 25 de febrero del año 1100 y sus reliquias padecieron varios traslados a obra de los obispos agrigentinos. En el 1159 y 1262 todavía es venerado como patrono de la ciudad siciliana. En Santo Sig conversó San Gerlando obispo. En la rola del alma es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a bailar al son de La Máquina Católica. La rola se llama Me estoy enamorado de Jesús. En el chiste, un tacaño en su lecho de muerte. María, ¿estás aquí? Sí, cariño, estoy aquí. Matías, hijo, ¿estás aquí? Sí, padre, estoy aquí. Y si están todos aquí, ¿qué demonios hace la luz de la cocina encendida? En curiosidades de la Iglesia Católica, la función real del bautizado. Cristo Rey hace participar de su realeza a todos los bautizados, liberándolos de la esclavitud del pecado. Los santos ya no son arrastrados en contra de su voluntad por sus pasiones y por las fuerzas del mal. Son dueños de sí mismos porque todo en ellos está purificado, pacificado, iluminado por el Espíritu Santo. Son libres. Esta es nuestra vocación cristiana. La consecuencia es importante porque si sabemos dominar las fuerzas de nuestro ser a la luz del Evangelio, la más sencilla de nuestras actividades, la más corriente según el esfuerzo de todos los hombres de buena voluntad que trabajan para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Así es como los fieles laicos colaboran en la obra del Creador, cada uno en su lugar. Promueven una nueva cultura y una civilización de vida y de verdad, de justicia y de paz, de solidaridad y de amor que permitirá a Cristo ser todo en todos. El papel específico de los laicos en la Iglesia les exige una profunda vida espiritual que tienda siempre a la santidad. Los laicos participan de la santidad de la Iglesia gracias a su compromiso personal de santificarse en medio del mundo. En efecto, la Iglesia es santa y todos sus miembros están llamados a la santidad. Es la vocación a la santidad esa misma para todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, ricos, pobres. El grado de santidad no depende del puesto que se ocupe en la sociedad o en la iglesia. Depende únicamente del grado de caridad que se posea. Podemos checar en confrontación con la 1 Corintios número 13. En curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy no se olviden a participar en la misa de despedida. Esto es para los hermanos que tienen un gran luto profundo, que no pudieron despedirse del difunto en el COVID. O también aquella misa que se llama de sanación interior, donde pedimos al Señor toque pues lo más íntimo de nuestra persona, donde aprendemos a perdonar y a pedir perdón, y nos seguimos formando en este ámbito de la sanación interior. Asimismo, no se olviden prepararnos todos para la futura Cuaresma, que ya está muy cercana con el inicio del miércoles de ceniza. Todos unidos en el nombre del Señor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la acompañe siempre. Ya me trabé, pero yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de saludarte desde Santa Lucía, aquí en Azcapotzalco, Ciudad de México.
Gracias por darle clic a la campanita para saber en qué momento subimos un video. Gracias por darle like, dedito arriba, para que otros conozcan nuestro trabajo evangelizador. Y por supuesto, gracias por ser parte de nuestra familia. Suscríbete si no lo has hecho aún. Y gracias por sus sugerencias, sus peticiones y oraciones, las tomamos en cuenta. Pedimos por todos en la hora santa, en la Santa Misa, en nuestra oración personal. Gracias por hacernos parte de tu vida, parte de tu tiempo en Espíritu Canal. Buen fin de semana a todos. Nos vemos en misa, no se hagan.